El budismo ha sido considerada como una religión atea o una religión agnóstica, o en última instancia, una religión escéptica e indiferente a los temas espirituales y divinos. Pero a pesar de eso tiene algunos conceptos de trascendencia como es el Dharma y también el Nirvana. Por eso que es clasificada como una religión. Estaremos observando en esta presentación, en este video, algunas particularidades de la religión budista. Entre estas se puede mencionar que es una religión sin Dios, es decir, Dios como se entiende normalmente, un Dios hacedor de todas las cosas y modelo de todos los hombres. Los budistas no admiten la existencia de Dios en cuanto a causa del universo o hacedor supremo. Creen los budistas en una causa finalis, imán del hombre, y su destino posmortal, que es el nirvana. Sí, creen acerca de algo que sobrevive después de la muerte. El nirvana lo identifican con la divinidad, pero no se parece, menos aún se identifica con el monoteísmo cristiano, bajo ningún punto de vista. Tampoco se parece el nirvana o esta especie de divinidad con el politeísmo, tampoco son varios dioses, ni tampoco es panteísta, es decir, todo es Dios. Para los budistas, el Dharma es un poder o un orden impersonal que lo rige todo. Por lo tanto, no se puede considerar el budismo como una religión que cree en una especie panteísta de divinidad, monoteísta o politeísta de divinidad. Es otra forma de creer acerca de los dioses o de la divinidad, porque Dios se implica la personalidad y en el budismo el Dharma y el Nirvana no es una personalidad, no tiene características personales. También el budismo se destaca por el pancosmismo budista y sus ciclos. El budismo desacralizó y desdivinizó el panteísmo hindú y los ciclos cósmicos emanados de Brahman. El budismo no cree en Brahma, convirtiéndolo en lo que se puede denominar pancosmismo. Todo es el cosmos, en cuanto cree que el universo es eterno y eterna también interrumpidamente sometido a un proceso de degeneración, el cosmos, hasta que llegue a la total degradación ética de los pueblos. Entonces se inicia un nuevo ciclo cósmico, al igual que los anteriores. Esta idea de los ciclos cósmicos que destruye todo lo que existe con la finalidad de recrear otra vez todas las cosas, es proveniente de el hinduismo del cual procede la religión budista. El budismo es una religión sin Dios. Cree que todas las cosas, todo el cosmos ha existido eternamente, infinitamente, y es una religión sin oración. Los budistas en general, especialmente los theravádicos, mucho más en los orígenes del budismo, no oran. Practican la meditación, que es una concentración intrapsicológica, pero jamás la oración de súplica, de petición, de acción de gracia, de adoración, como ocurre normalmente en las oraciones de las religiones monoteístas, como la religión cristiana, el judaísmo, el islamismo. Es que es de la manifestación primera del sentido religioso de la creencia de la divinidad. Con el tiempo se comenzó a practicar la oración en algunas ramas del budismo, como la rama de la tierra pura, fundada en China en el año 334-416 después del Señor Jesucristo. La tradición mahayánica cree en un paraíso donde gobierna un Buda, pero cree que existen muchas tierras puras, por tanto muchos Budas y también muchos paraísos. En el Tíbet también se practican las oraciones por la creencia en innumerables divinidades terribles y apacibles y una multitud de demonios que requiere de oraciones. Estas oraciones se efectúan en el Tíbet por medio de banderas de oración o molinos de oración, que está este tipo de budismo está relacionado con el Dalai Lama en el Tíbet, sí, ellos practican la oración. Como el budismo son tantas ramas,
por lo menos la rama histórica, los Theravadas, la rama ortodoxa, no practica las oraciones, no cree en Dios. Sin embargo, otras ramas, que son ramas heterodoxas del budismo, sí que practica la oración, y también algunos han divinizado incluso al mismo Buda. Es una religión, el budismo, sin Dios entonces, cree que todo existe y está sometido a inconstantes, infinitos ciclos cósmicos. Es una religión sin oración y también es una religión sin alma. Los budistas no admiten la existencia del alma o del yo consciente, como se prefiere llamar al principio vital, espiritual, inmortal del ser humano. Esto es lo impresionante de la religión budista. No creen en la existencia del alma. Estuvimos observando cuando comenzamos a ver estos videos acerca de las distintas religiones del mundo, que nos ayudaba el estudio de las religiones desde la perspectiva cristiana, porque nos ayuda a la evangelización y las misiones. Para un misionero, un evangelista que va a predicar el evangelio a otras tierras, sería muy complejo, muy difícil poder transmitir el evangelio a personas que han adoptado y han sido enseñados en esta religión, que no creen en Dios, cree que todo siempre ha existido, donde no hay oración, donde tampoco hay un alma. Los cristianos normalmente hablamos acerca de que hay que salvar el alma, de que hay que invocar a Jesucristo en la oración, que Dios es el creador de todas las cosas. En el budismo nada de eso tiene sentido, porque no hay Dios, no hay oración, tampoco hay alma. Y en el budismo tampoco hay pecado. Esta dimensión teologal del pecado no existe. El pecado no puede ser la ofensa consciente del hombre contra Dios, porque en el budismo no hay Dios. El budismo carece del concepto de persona también. No es una persona, porque no existe la persona, no existe el alma el que ofende la ley de Dios, porque primero no hay un yo consciente, no hay un alma, no hay un Dios tampoco con el cual se violan sus leyes o se peca contra él. No hay un legislador supremo en el sentido de las demás religiones en general. Muy complejo, por eso a todos los misioneros del mundo que predican el Evangelio del Señor Jesucristo, que tienen la misión de las misiones transculturales, es decir, de predicar el Evangelio a otras culturas, deben prepararse en el estudio de las religiones mundiales, de las religiones comparadas, o por lo menos estudiar el contexto donde se va a predicar el Evangelio, con la finalidad de facilitarle la comunicación del Evangelio, de encontrar estos puntos de contactos o estas analogías de fe para facilitar la comunicación de la verdad del Evangelio. ¿Es el budismo una religión ateísta, politeísta? Le preguntaban a Buda sobre la existencia de los dioses y él respondía: ¿por qué me preguntas eso? El budismo, que no cree en Dios ni en lo divino, cree sin embargo en dioses. Admite de hecho 6 clases de dioses en el mundo del deseo, lo apariencial, 17 dioses en el material e incontables en el inmaterial. La creencia de dioses en el budismo en realidad pueden ser considerados como residuos de la religión de la cual proviene el budismo, que es el hinduismo. Estos dioses son superiores a los hombres, pero perecederos como ellos. Estos dioses en el budismo no son inmortales, son mortales como todos los seres humanos. Tampoco son todopoderosos, ni esencialmente diferentes a los seres humanos. Están sometidos también estos dioses a la ley kármica y a la ley de la reencarnación, o en el budismo podríamos hablar más precisamente como un renacimiento, porque como no creen el alma, entonces no podemos hablar de reencarnación como ocurre en el hinduismo. E incluso están sometidos al mismo Buda. Para mí, el concepto de los dioses budistas, tal cual como ellos lo plantean, son muy similares, no a el dios cristiano, judío o islamista, sino más bien sería muy parecido a los genios en la cultura árabe y la cultura preislámica, y que ha sobrevivido también los genios en la teología islámica, porque tiene las mismas características de los genios.
son un poco diferentes a los hombres, pero no tan, son inmortales, son mortales, no tienen todo poder, están sometidos también a ciertas leyes y que deben también romper este ciclo de renacimientos, la misma característica que tienen los genios, pero dentro de la estructura y de la ideología o dentro del sistema religioso del islamismo. Estos dioses dentro del budismo son incapaces de conceder la salvación. Ellos mismos la obtienen mediante la aplicación terapéutica budista. Con las ofrendas y sacrificios se pueden conseguir de los dioses lo que ellos pueden dar. ¿Qué dan estos dioses dentro del mundo y del sistema religioso budista? Estos dioses dan riquezas, dan la primogenitura, el amor y la fama, o sea, lo que un buen budista no puede ni desear, no puede pedir ni tampoco puede desear. Estos dioses dan precisamente lo que ningún budista desea y es lo que todos los budistas tratan de eliminar y de suprimir, todo deseo. Por lo tanto, por eso que no le interesa los dioses ni tampoco acudir a ellos, a menos que sea un budista, como ocurre frecuentemente en todas las religiones, algunos que están comprometidos con la fe, que practican su perspectiva o su respectiva religión, y otros que son indiferentes a ella, que tienen ciertas nociones mentales acerca de lo que puede ser su religión, pero que no están comprometidos ni la practican. En el budismo también puede ocurrir estos nominales o estos que no están comprometidos con la religión, acuden a estos dioses con la finalidad de obtener lo que ellos dan, pero no son budistas realmente practicantes o que son consecuentes con la fe que ellos profesan. Un bonzo respondería a la pregunta de Dios, no tengo idea de lo que puede ser un Dios. No solamente no tiene idea, sino que también un budista, un buen budista, no le interesa, es ignorante e indiferente a Dios. No sé ni le interesa. En teoría, y según las escrituras básicas, así como de acuerdo con la enseñanza oficial, el budismo es una religión agnóstica. El agnosticismo significa que le niega al ser humano la posibilidad de conocer a Dios. No puede conocer lo infinito, por lo tanto, el budismo no quiere, ni desea, ni le interesa, es indiferente a lo divino o cómo puede ser Dios. No sé qué será, pero tampoco le interesa. Esas son las particularidades entonces de esta religión budista. Es una religión sin Dios, es una religión que cree que el cosmos es eterno e infinito y sometido a a infinitos ciclos de, de destrucción y de recreación, a infinitos ciclos cósmicos. Es una religión sin oración, por lo menos las ramas antiguas. Es una religión sin alma, es una religión sin pecado, es una especie de ateísmo politeísta, oficialmente agnóstico, pero en la práctica y en algunas escrituras es politeísta. Aquí la diferencia con el cristianismo son sustanciales. El cristianismo cree en Dios y este Dios es creador de todas las cosas. Antes de Dios no existía nada, solo existía Dios. Y Él crea todas las cosas desde la nada, con su poder, porque es un Dios para el cristiano todopoderoso. Y el cosmos es creación y surge de la palabra de Dios. Es una fe, el cristianismo con oración, que es una comunicación, un diálogo, una conversación personal, de intimidad, de cariño y afectuosa y de amistad con Dios por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Es una fe, la cristiana, que sí cree en el alma, que ha sido creada por Dios también y que fue creada para Dios y que encuentra su satisfacción
su realización en la comunión, en la amistad con Dios, en la interacción con Dios. Es una fe donde existe el pecado que ha obstaculizado los propósitos por los cuales Dios creó a los seres humanos de vivir en comunión con Dios. El pecado rompe y obstaculiza la comunión con Dios. Y es una religión monoteísta, la cristiana. Cree en un solo Dios, no existe otro Dios, o sea, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y a diferencia de lo que señala el agnosticismo, que no se puede conocer a Dios, es verdad, a Dios no se le puede conocer absolutamente. Y de hecho, por la eternidad se le estará conociendo, pero podemos conocer algo acerca de Dios, lo que Él ha revelado acerca de sí mismo en las Sagradas Escrituras. No podemos beber todo el agua que existe en el mundo, pero sin embargo podemos beber 1 litro, 2 litros de agua diario y así podemos disfrutar del agua. No podemos conocer absolutamente a Dios, pero sí podemos disfrutar un poco acerca de Dios por medio de la fe en la persona del Señor Jesucristo y en la comunión con el Espíritu Santo.